Hola, muy buenos días. Vamos por iniciar la Webex, los riesgos cibernéticos en el área digital. Los ponentes, Oscar Jaramillo, gerente senior de transformación digital y ciberseguridad, y un servidor, Ramsés Insunza, socio director de la práctica de consultoría. Bueno, esta es una plática de ciberseguridad para no expertos en ciberseguridad, ya que es un tema que tiene alcance de manera empresarial y de manera personal, siendo un riesgo latente, invisible, no observado todavía por muchos aún, con el cual vivimos todos los días. Como bien presentamos en esta lámina, para ser víctima vas a estar conectado. Bueno, los temas que vamos a platicar el día de hoy serían tendencias nacionales e internacionales, ciberseguridad, desarrollo tecnológico en los últimos 50 años y sus impactos, qué necesitamos para este tema de ciberseguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, seguridad personal, controles de seguridad en las empresas y servicios de BDO. Ustedes sabrán, bueno, últimamente estamos viendo en los medios constantemente el tema de ciberseguridad, los ataques, los retrasos que tenemos a veces como país, y los bancos que han sido vulnerados, seguridad, los retos que tiene México como país. México no avanza en estos temas. Constantemente vemos en los medios que son temas ya tradicionales que nos estamos acostumbrando como personas ya a verlos. Y como bien les comentaba, el tema de ciberseguridad no solamente es para empresas, ya también es un tema personal, es un tema cultural, es un tema que vamos a estar viviendo constantemente. Bueno, las tendencias. El Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos, que se celebra de manera anual en la localidad alpina, con participación de varios líderes a nivel mundial, como son jefes de Estado, de gobierno, organizaciones internacionales, responsables de compañías intelectuales de más alto nivel. En su encuentro se realizó en enero de 2020 y su tema central fue Actores para un mundo cohesivo y sostenible. En este foro se publicó el nuevo informe de riesgos globales 2020, World Risk Report 2020. Este documento analiza los principales riesgos a nivel internacional con carácter anual y los clasifica en función del nivel de impacto y su grado de incertidumbre, y se analiza un total de 30 riesgos globales, de los que se encuentran factores de carácter tecnológico, como lo son los ciberataques o el robo de datos, como se muestra en la lámina. Vemos principalmente que el tema de ciberataques es un tema tecnológico de los principales riesgos que se están considerando en este foro, y bueno, donde se toman grandes decisiones y se dan algunas decisiones. Otra de las tendencias, por ejemplo, es el Risk in Focus 2020, lo publica el Instituto de Autores Internos de España, y bueno, donde ellos en este tema empezamos a ver en 2020 los riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos, que son una creciente expectativa para las áreas de Internet, es decir, son de mayor interés ya para estas áreas en lo que tiene que ser una función estratégica de revisión. El instituto considera que es el riesgo principal de la era moderna y es probable que continúen así en los próximos años, como se muestra en esta lámina, ¿no? Además, consideran que las áreas de autoría interna deben dar pasos adelante para cumplir con las demandas de aseguramiento de las organizaciones en esta materia. Como vemos, 2018, 2019 y 2020, vemos cómo el tema de ciberseguridad ya es un tema primordial, esencial para los comités de auditoría, y que van a ser considerados por el gran riesgo que se considera actualmente en nuestra era. Bueno, 78% de los directores responsables de auditoría interna consideran que es uno de los 5 riesgos en los que auditoría interna invertirá más tiempo y esfuerzos. Esta encuesta realizada por el Instituto, el 21% considera que es el principal riesgo. Si vemos aquí, bueno, si vemos esto es lo que se va a considerar para los planes anuales. ¿Cuál va a ser el principal riesgo a considerar dentro de las revisiones? Bueno, pues, sin duda va a ser ciberseguridad, principalmente, y todo lo que tiene que ver con la seguridad de datos. Bueno, aquí en México, dentro de las tendencias, tenemos lo que es el Consejo Económico Empresarial, en su documento de Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que en este caso lo avala el Consejo Económico Empresarial, formado por la Asociación de Bancos de México, la MIS, y una serie de organismos, donde ellos, bueno, de sus 60 prácticas, hay una muy importante, que es la práctica 54, y dice, oye, se recomienda que el órgano intermedio, ¿qué órgano intermedio? Es la función de riesgos. Dice, lo ideal es que las organizaciones ya tengan este tipo de organismos o comités
que cumpla con las siguientes funciones. Y bueno, tienen varias funciones, son 10, y una de estas funciones es definir los riesgos estratégicos a lo que da seguimiento el Consejo de Administración. Y bueno, el principal riesgo, igual volvemos como en todas las láminas anteriores, bueno, es el ataque cibernético y robo de información, ¿sí? Como vemos, ya son, cada vez lo empezamos a ver, la importancia de lo que tiene que ver el tema de ciberseguridad, y bueno, y considerando uno de los principales riesgos. La revista Veritas, ¿sí?, en su publicación de enero de 2020, en su portada, publica que la seguridad es un reto para los consejos de administración. Los retos de este órgano de gobiernos en las organizaciones, en opiniones, que tienen que prepararse en esta materia por todos los conceptos y tecnicismos, como es realidad virtual, inteligencia artificial, streaming, transformación digital, blockchain, criptos, wallets, 3D, etcétera. Es importante que, bueno, estos consejos, estos órganos estén preparados, conozcan como tal la importancia, y bueno, si no lo conocemos, pues nos tenemos que en este caso contar con asesores en la materia. Y bueno, y no dudo que más adelante ya sea exigible un comité en esta materia para apoyo a los consejos por las tendencias que vemos cada vez más, ¿sí? Y como se muestra en la siguiente lámina, lo que estamos platicando, ¿no? Dice, o sea, nosotros pensamos que es tiempo de que ustedes se sienten en la mesa de los grandes, ¿no? Si lo vemos, bueno, lo reflejamos estos niños o estas personas que están aquí, están los mayores y los niños, ¿no? Que al día de hoy conocemos también como las nuevas generaciones que vienen, con los centennials, los millennials, donde, bueno, pues ellos dominan, ya nacen con esta era digital, a 4.0, que vamos a estar escuchando también mucho en los medios, donde te dicen, oye, es momento que se sienten para que nos apoyen a entender estos temas, estos riesgos, como es parte de la importancia que debe tener la organización. Y bueno, riesgos hay muchos, y como les comentaba, estos riesgos no solo son de carácter empresarial, sino también son de carácter ya personal. ¿Y qué vemos? Pues bueno, ya vemos pedastas y pedófilos de pruebas sexuales en la red, ¿no? Ciberbullying, acoso escolar, por ejemplo, en la red, adicciones en la red, juego online, apuestas, redes sociales móviles, sexting y extorsión, contactos peligrosos en redes sociales, el grooming sobre acoso y chantaje sexual, contenidos inadecuados para niños o personas, publicar datos privados de la compañía, clientes, familia, etcétera, compras online sin permiso y fraudes online, el ransomware, ¿sí?, secuestros de dispositivos, etcétera, ¿no? Lo que quiero comentar es que sí, este es un tema ya de carácter de importancia tanto empresarial como personal. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a ver un video del World Economic Forum, ¿sí?, en relación a lo que estamos comentando. Bueno, y de los riesgos, cómo lo ven, cómo lo estamos observando, algunas recomendaciones que hace el World Forum Economic. Buenos días, soy Oscar Jaramillo. Como Ramsés comentó, soy el responsable, el gerente senior del área de transformación digital y ciberseguridad.
que ahora ya la llamamos BDO digital, contiene varias actividades profesionales. Una de las principales es el área de ciberseguridad. Pero antes de pasar el tema de ciberseguridad, les quisiera preguntar si ustedes saben qué es seguridad, porque todo el mundo hablamos de seguridad, pero no sabemos qué significa. Entonces, para entender ciberseguridad, primero debemos de entender qué es la seguridad. Y vamos a verificar la seguridad, de acuerdo a sus raíces de latín, significa sin cuidado, sin precaución o sin temor. O sea, que podemos andar muy bien en la vida sin ninguna preocupación. También significa libre de cualquier riesgo, peligro o daño. Y también es un estado o condición ideal en la que se está libre de cualquier riesgo o amenaza que pongan en peligro la vida, la integridad o los bienes de una persona u organización. Entonces estamos viendo que la seguridad es una condición necesaria para el desarrollo y al verse afectada esa seguridad, pues interrumpimos tanto el desarrollo, ¿sí?, y nuestro bienestar, no nada más personal, sino de las empresas. ¿Sí? Pensar entonces que la seguridad la trasladamos al entorno digital, tendríamos que hacernos varias preguntas, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos nuestros teléfonos celulares, nuestras tabletas, nuestras computadoras, siempre lo hacemos sin ese cuidado. Pensar que yo no soy importante para los hackers, cuando en mi computadora o en mi teléfono manejo toda mi información personal. Ahora ya en el teléfono tenemos más información incluso que en nuestra computadora. Nuestras cuentas de bancos, nuestros perfiles profesionales como LinkedIn, nuestros perfiles también sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, en estos casos, ¿sí? Entonces, sí soy importante, puesto que tengo mucha información valiosa, información es personal. Al tener la información personal, ¿sí?, nos hace blanco de todas esas ciberatacantes o de todos esos hackers que pueden suplantar nuestra identidad para podernos hacer un mal y para obtener ventajas de esa información. Otra de las cosas que tampoco pensamos es que es muy poco probable que nos pase. Y en realidad, si vieran cuántos casos hemos tenido, no nada más de compañías, sino de personal, de individuos, pues, con información personal, es muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos descuidos, porque contamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en dónde lo estamos haciendo, ¿sí? Y sobre todo que tenemos muy poca conciencia de cómo manejamos la información y de cómo nosotros actuamos ante la ciberseguridad. Una de las principales causas precisamente de los ataques es que nosotros no tenemos la preocupación ni la conciencia de cómo tratar nuestra información, ¿sí? Otra de las cosas que pensamos es que tenemos ya instalado un antivirus o activamos ya el firewall de Windows, y tener un antivirus y activar el firewall de Windows hoy en día no sirve, pero para nada, ¿sí? Los atacantes han creado y han hecho ya los ataques más sofisticados, que en realidad esto pasa desapercibido para un profesional que se dedica a robar información o a robar identidad. Entonces, si pensamos que un antivirus y el firewall de Windows es suficiente, estamos totalmente equivocados. Otra de las cosas que pensamos es que nos damos cuenta si nos atacan o no, o si nos roban información, y realmente no. Hay empresas y hay personas que ya son vulneradas, pero no son todavía, no se dan cuenta. Y eso puede pasar meses, incluso años, que esté latente un ataque y que lo hagan válido ya después de mucho tiempo de que la información, ya la nuestra o de nuestra empresa, ya la tiene, ¿sí? Otra de las cosas que también pensamos es que la marca de equipo utilizo es segura, y realmente ninguna es segura, ni una PC con Windows es segura, ni una Macintosh con sistema operativo tampoco es seguro, ni un Linux tampoco es seguro. Entonces debemos de tener bien claro que ninguna marca, tanto de computadora como de dispositivos móviles como celulares o tabletas, son seguros, ¿sí? Entonces, la ciberseguridad viene siendo, es la protección de la información, ¿sí?,
pero esa protección de la información es una función crítica para todas las empresas. La ciberseguridad es un campo de crecimiento en rápido cambio. ¿Por qué? Porque cada día los atacantes van siendo más complejos y sus ataques van siendo más difíciles de detectar. Y como comentaba hace un ratito, ¿sí? No nos damos cuenta de lo que nos pasa, ¿sí? Hasta ya que nos hayan hecho algún daño, algún robo de identidad, algún robo económico. ¿Sí? La ciberseguridad también se conoce como seguridad de red, de información, seguridad cibernética, pero hay muchos elementos y todos esos se utilizan para describir la protección de activos de información. Como es este webinar una información para no cibernéticos, vamos a encontrar una diferencia entre la seguridad de la información y la ciberseguridad. Entonces, la seguridad de la información se ocupa de la información independientemente del formato. En las impresoras, por ejemplo, yo mando a imprimir una nómina, y esa nómina no la voy a recoger, es una información confidencial que no solo le impacta a la empresa, sino también a las personas que están relacionadas en la misma empresa y la actividad que ellos hacen, cuánto gana el jefe, cuánto gana nuestro director general, cuánto gana nuestro CFO, etcétera. Entonces, una de las formas de proteger también la información es verificar de forma física que no dejemos ninguna información ahí. Los post-its que están en las computadoras, nosotros tuvimos un caso hace poco de una persona que le robaron en el metro su computadora y esta persona había dejado en un post-it pegado en su computadora su clave de BitLocker, de encriptación, su usuario y su contraseña para ingresar a la computadora. Entonces, realmente, por mucha protección que nosotros o que la empresa ponga, ¿sí? Si tenemos un descuido como esta persona lo tuvo, pues ahí no podemos hacer absolutamente, ¿no? Entonces, muy importante que la comunicación verbal también sea considerada para nuestros colaboradores y que haya continuamente un entrenamiento o una etapa de concientización para todos estos temas. Y entonces la ciberseguridad, por otro lado, se ocupa de proteger los activos digitales, desde las redes hasta el hardware, información de los que los sistemas están interconectados, procesados o almacenados, o cómo se transforman. ¿Sí? ¿Qué elementos intervienen entonces en un entorno digital? Este entorno digital se le conoce también con el nombre del ciberespacio. Básicamente son 5 entornos los que intervienen en este entorno digital. Uno, pues obviamente las personas, porque nosotros somos los que manejamos los equipos y dispositivos. El segundo es cómo nos conectamos y cómo nos conectamos de todas las formas a diferentes servicios que existen en la red, pues a través de Internet. Entonces el segundo elemento que interviene en este entorno digital es la conexión a Internet. ¿Por dónde hacemos esa conexión a Internet? Pues por los pueden ser computadoras, teléfonos celulares, tabletas, incluso, ¿sí? También lo que ahora se conoce como Internet de las Cosas, que son pues, todo lo que tenemos en casa y todo lo que tenemos en las organizaciones, cámaras de videovigilancia, proyectores, televisiones, cafeteras, refrigeradores que se conectan para pedir cuál es tu súper, todas esas cosas. Entonces, el tercer elemento que interviene en un entorno digital son los dispositivos con los cuales estamos nosotros a Internet. ¿Por dónde estamos? Las redes. Puede ser una red de una organización o incluso cuando nosotros vamos a un restaurante, a una cafetería que nos conectamos a una red, ese entorno también contribuye mucho a una falsificación de seguridad o a una ausencia de seguridad, ¿sí? Y ahora, ¿qué utilizamos para todas esas conexiones? Pues un software que va desde los programas, los sistemas operativos, las aplicaciones, los firmware de los de compra. Entonces resumimos en 5 cosas que intervienen en un entorno digital. Las personas, la conexión a Internet, los dispositivos por el cual nos conectamos,
las redes por las cuales nos conectamos y el software que utilizamos para la conexión y para utilizar esos dispositivos. Entonces, realmente la ciberseguridad se encarga de brindar un ambiente de seguridad a estas 5 entidades que intervienen en el ciberespacio o en el entorno digital. Y como lo comentamos, son las personas, el Internet, la conexión de dispositivos, la conexión de redes y el software. Si nosotros quisiéramos encontrar una definición de ciberseguridad, pues yo creo que la más correcta sería esta. La ciberseguridad es un conjunto de herramientas, políticas, conceptos, acciones, prácticas y tecnologías que se usan para proteger a los usuarios, dispositivos y la información transmitida y o almacenada de los riesgos de seguridad que existen en el ciberespacio. Entonces ahí estamos complementando o estamos más bien conjugando todos los elementos que intervienen en un entorno digital. Y la ciberseguridad, entonces, primero debemos de tener ¿qué? Políticas, ¿sí? Las herramientas también para protegernos, pero primero en un entorno no nada más organizacional, sino también hogareño o de casa, pues debemos de tener políticas, ¿sí? Esas políticas que son, pueden ser, por ejemplo, que tengas un password robusto, no nada más sea una fecha de nacimiento o las iniciales de todo tu nombre, o el nombre de tu hijo, el nombre de tu mascota, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas políticas también primero hay que aplicarlas en la casa y nuestro entorno personal y posteriormente aplicarlas a la empresa. Entonces, esas cosas, ¿sí? Si por más herramientas que nosotros tengamos para protección, si nuestras actitudes, o más bien si nuestras costumbres son débiles, ¿sí? Pues no van a servir de nada ninguna de esas herramientas o acciones que las empresas deban de tomar para protegernos de este ciberespacio y de este entorno digital, ¿sí? Entonces vamos a seguir. ¿Por qué se ha hecho tan importante todo este tema de ciberseguridad, tecnología y atacantes? Pues vamos, para entender un poquito, vamos a ver qué ha pasado en los últimos 50 años, ¿sí? Primero ha sido un cambio vertiginoso, ha sido de alto impacto en el estilo de nuestras vidas y ha modificado incluso nuestra conducta. Ahora ya utilizamos para todo Internet, para los hoteles, para los autos, para pedir el súper, incluso hasta para encontrar amor, ¿no? Hay muchas aplicaciones ahí que podemos nosotros utilizar para ese tipo de cosas, pero en realidad lo que ha pasado es nos ha cambiado, nos ha modificado la conducta en muy poco tiempo. O sea, en los últimos 50 años yo creo que ha habido un avance de los que no hubo en todos los años anteriores, o en todos los siglos anteriores, por hacerlo así más grande, ¿sí? Primero que vamos a ver, pues los años 70, ¿no? ¿Sí? Entonces, en los años 70, ¿qué hubo? Pues ahí nació, digamos, la computación moderna, como ahora la conocemos. Ya empezaron a crear los microchips. Intel fue el primer fabricante de este microchip, ¿sí? Porque anteriormente pues había computadoras muy grandes, las llamadas mainframes, que utilizaban bulbos para trabajar. Entonces, con este microprocesadores pues hubo mayor procesamiento, podían hacer mayores operaciones las computadoras y en un menor espacio, ¿sí? Anteriormente había cuartos, aire acondicionado, que casi estaban ahí restringidos para el operador nada más de esa supercomputadora que antes existía. Entonces ahora ya con la computación moderna y con la era de los procesadores, pues todo eso se fue disminuyendo tanto en espacio como en requerimientos, ¿sí? En esa época de los 70 también una persona que se llama Ray Tomlinson era el primer programa para enviar correo electrónico. Y como consecuencia de esta creación de programa, pues la arroba se usa por primera vez para separar tu identificador, que es tu nombre en algunos casos, o tus iniciales, o tu apodo en otros, ¿sí? Del cual lo estamos mandando. Que la segunda parte después del correo electrónico es el dominio. Y el dominio pues puede ser un dominio personal que nosotros podemos contratar con cualquier empresa, el dominio de una empresa también a la que nosotros trabajamos, o el dominio de un servicio que utilizamos.
como puede ser Hotmail, Yahoo, Google, varios, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya el arroba ya empezó a funcionar y entonces ahí se creó el correo electrónico. Y Apple también en esa década presenta la primera computadora personal que se vende a gran escala, ¿sí? Que fue la Apple IIc, desarrollado pues por Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿no? Ya sabemos todos la historia de Apple y cómo fue su visión y su visionario Steve Jobs, ¿no? ¿Sí? También en esa época de los 70s o en esa década de los 70s, pues se empieza ya a publicarse algunos términos técnicos usados por las comunidades de hackers, que entonces pues no sabía o no sabían el potencial que iban a tener, ¿sí? Que desde principios de los años 70s, esos términos que se llamaban Jargon 1, ¿sí? Fueron los que generaron el nacimiento de los hackers. ¿Sí? Entonces ese es su loguito, esas bolitas que aparecen ahí, es su loguito. Pero también, como ya existían computadoras personales, pues se desarrollaron ya todas las aplicaciones que conocemos ahí como de oficina, ¿no? El primer procesador de palabras que se llamó WordStar, que a mí me tocó ya les dije casi mi edad, pero me tocó y se utilizaban, no se utilizaban más bien entornos gráficos, todos los entornos eran pues, con pantallas verdes, y entonces subías una línea no había mouse, perdón, no había mouse tampoco, entonces subías con la flechita o el control E para subir, el control X para bajar, control D para avanzar, control A, una palabra antes, un montón ahí de comandos que te los tenías que aprender de memoria. Como yo me los aprendí, todavía me los sé, ¿no? ¿Sí? También una persona que se llama Dan Bricklin crea la primera hoja de cálculo que en ese momento pues, no tenía nombre y después se denominaría VisiCalc. Y también, pues, como lo vemos ahí en la imagen pequeña, pues era una hoja de cálculo con fondo negro y las famosas letras verdes, ¿no? ¿Sí? También, después de que Apple lanzó su primer computadora, ya personal, pues IBM también lanza su computadora personal que pues fue un éxito comercial con el sistema operativo que también hizo en ese entonces. Bueno, no lo hizo, más bien lo compró Microsoft con Bill Gates, ¿sí? Y pues ya definiría a partir de ahí ya nuevos estándares de computación personal. Y como les decía, pues todavía existían en ese entonces también los mainframes y pues era difícil que los quitaran en esa década, ¿sí? Ya de los 80s, pero pues ya por lo menos haríamos nosotros nuestro trabajo con hojas de cálculo, con algún ahí adelanto poquito de procesadores de palabras, etcétera, ¿no? ¿Sí? En esa década de los 80s también, ARPANET, que era una red militar, ¿sí? Se consideró, o más bien se separó ya de la parte militar en Estados Unidos y se consideró como el nacimiento del Internet, que anteriormente pues nada más era para conectarse los entornos militares y al separarse pues ya se conectaron las primeras universidades para hacer ahí algunas pruebas y algunas transferencias de información. ¿Sí? En esa misma década, pues Apple ya presentó su famosa Macintosh 128K, que en ese momento era pues un hitazo, ¿no? Imagínense un procesador 128K con el sistema operativo, pero lo padre de esta máquina, a mí sí me tocó vivirla, ¿sí? Fue pues que ya tenía el mouse, ya tenía la interfaz gráfica, que también pues, fue desarrollada por Xerox y que la adoptó o la compró Apple, ¿no? Entonces, pues eso era lo padre, y así también, pues aparece el primer documento que describe también lo que hoy se conoce como firewall, ¿sí? Y también en esa misma década, pues ya se crea, o Tim Berners idea ya el hipertexto para crear el World Wide Web. Es cuando nosotros ponemos www.bdo.com, por ejemplo, pues, es lo que significa, ¿no? El World Wide Web, ¿sí? Que fue una manera ya de interactuar pues, con esa red ARPANET que fue el nacimiento del Internet, ¿sí? También esta misma persona pues ya creó las bases para los protocolos de transmisión HTTP, con el cual corre el Internet, y también pues, los documentos HTML, más bien el lenguaje de documentos HTML y el concepto de URLs, ¿sí? Que los URLs pues es el www.php
videomexico.com, .apple.com, .google.com, todas esas cosas. ¿Sí? Pasando a la otra década, en los 90 ya un grupo de estudiantes de la Universidad de Helsinki en Finlandia crean el primer navegador que se llamaba Airwise. ¿Sí? Pues era un navegador ahí muy prehistórico, pero funcionaba. ¿Sí? Y posteriormente pues ya crean un navegador gráfico que se llama Mosaic para Unix, porque en la década anterior pues habían creado ya, o habían separado más bien el Unix del que lo vio nacer para crear ya el sistema operativo, ¿sí? Y entonces, con esta creación de este navegador, pues se crean las bases ya para el sistema, o más bien para las primeras versiones de Mozilla, ¿sí? Y Spyglass, que este Spyglass pues más tarde fue adquirido por Microsoft y renombrado Internet Explorer, que hasta hoy todavía lo utilizamos, ¿sí? Este McCardense también crea ya con esas bases el navegador web Netscape y se crea el Internet 2, que es mucho más veloz que el Internet 1, ¿sí? Y también se crea la primera versión del navegador Opera. Pero también dos personas crean y fundan lo que hoy es Google y que conocemos como Google, pues todos los servicios de Google que vienen en el mismo nombre, ¿sí? Y que hoy es una de las dos empresas, creo, o tres empresas más grandes del mundo, ya en la parte tecnológica, ¿sí? Pasamos ya a la época de los 2000, ¿sí? Y pues, Microsoft ya lanza el sistema operativo XP, que es el único que ha funcionado bien hasta este momento, ¿no? ¿Sí? Pero los usuarios ya empiezan a trabajar con internet de banda ancha, entonces ya las conexiones son mucho más rápidas, ¿sí? Y también crean dos personas que trabajaban para PayPal, ¿sí? Lo que hoy conocemos como YouTube, que se dicen muchas historias que se creó pues como una necesidad de compartir ahí algunos videos de una fiesta y otros dicen que no, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy YouTube es una de yo creo que de las tres redes sociales más importantes y más visitadas de todos los que existen, ¿sí? Y empezamos a ver ya lo que es movilidad con el lanzamiento de los teléfonos celulares inteligentes. Anteriormente los teléfonos celulares pues nada más servían para hablar por teléfono y para mandar mensajes. Ahora ya con el lanzamiento del iPhone 2, pues ya están en las redes, ya es movilidad, ya se crean las aplicaciones, ya podemos conectarnos a servicios que están en el internet y podemos utilizar muchas cosas. En esta misma década pues empezó el iPhone desde el 2 y llegó hasta el iPhone 5, creo, si no mal recuerdo, ¿sí? Y pues por ahí hubo toda la transición tecnológica y otras compañías también hicieron lo mismo. Google pues, contrarresta el lanzamiento del iPhone con su teléfono G1, ¿sí? Pero realmente Google lo que hizo fue crear el sistema operativo Android que se utiliza para todos los móviles que no son Apple. Prácticamente hay dos marcas de sistema operativo que se manejan a nivel mundial, o las más grandes, que es el iOS para Apple y todos los Android para todos los demás teléfonos, ¿sí? Y Microsoft pues, lanza también su famoso Windows 7, el Windows Phone 7, que no jaló, con unas ventanitas similares a las de Microsoft, a las de Windows, en ese momento era Windows 10, creo, si no mal recuerdo, ¿sí? Pero pues no jaló y no funcionó, ¿sí? ¿Sí? Y como ya estábamos inmersos en la carrera de la movilidad, pues Qualcomm ya lanza el primer procesador móvil de doble núcleo para que todas las aplicaciones que manejemos pues, sean. Pero ¿qué pasa en la última década que vivimos ya? Ya todo es movilidad, absolutamente todo es movilidad, todo es inteligencia artificial, todo ya es tecnología, ¿no? ¿Sí? Entonces, las principales empresas tecnológicas, no recuerdo ahorita cuántas, pero yo creo que 7 de las 10 primeras empresas a nivel mundial son tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa en esta última década? Pues Apple lanzó todos sus celulares y todas sus tabletas que hoy conocemos, con muchos avances, ¿sí? El reconocimiento de voz, las reconocimiento de huellas dactilares y faciales, ¿sí? Lo mismo Samsung también. La inteligencia artificial y los robots transforman ya nuestras vidas, ¿sí? Se crean ya plataformas de consumo bajo demanda, de televisión, música y todo lo encontramos ya por esas aplicaciones bajo demanda, ya
la televisión como ahora la conocía, más bien como antes la conocíamos, pues ya va de bajada, ya va de caída, y ahora ya en lugar de contratar un servicio de cable, pues ya contratamos plataformas digitales para ver su contenido, ¿sí? Los autos autónomos también llegan ahora con Tesla, ¿sí? También la tecnología de nube, ya no es necesario tener tanta infraestructura en nuestro centro de datos en empresas, sino ya ahora ya la podemos contratar bajo demanda. Lo mismo es los servicios como respaldos, almacenamiento, incluso hasta servicios de seguridad, ¿sí? Las aplicaciones pues hacen gala ya de su, de su vida, ¿no? Ya, ahora cuántas aplicaciones tenemos en nuestro teléfono. Yo les podría decir que tengo más de 100 aplicaciones y yo creo que de esas 100 utilizo 10, así de forma más o menos diaria, ¿sí? Y también pues ya el sistema de posicionamiento global, que es el GPS, pues ya es un lanzamiento ya, puede decir, a nivel comercial y a nivel mundial, el cual nos permite determinar pues, dónde está posicionado un objeto en el mundo. Entonces tomamos un taxi y compartimos nuestra ubicación a cualquier persona para que nos vaya vigilando. Cuando vamos a una fiesta, una reunión, pues compartimos la ubicación para que lleguen ahí los familiares y amigos, ¿sí? Y también nos invaden ya mucho las redes sociales, o sea, ¿cuántas redes sociales tenemos? Muchísimas, ¿no? Para trabajo, para diversión, para ligar, para estar informados, pues para cualquier cosa utilizamos las redes sociales, ¿sí? Pero yo creo que lo que más ha pegado en toda esa década, pues ha sido ya la banda ancha, que transformó sin lugar a dudas el Internet por su capacidad y la rapidez de su comunicación. Su crecimiento pues ha sido impresionante, como lo comenté, ¿sí? Sin embargo, también, aunque masificó la comunicación, pues también redujo la calidad y aumentó los riesgos. Al tener todo el mundo conexión a Internet de una forma más rápida y expedita, pues el riesgo y fue mucho más latente, ¿sí? Pero pues, ahora, como todo cambia, ¿sí? Ahí vemos a Michael Jackson, cuánto ha cambiado en la vida, ¿no? Entonces, igual que Michael Jackson, pues la tecnología también ha cambiado, ¿sí? Pero vamos a partir de esos 50 años a los 25 para ver más o menos, qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, pues vamos a ver que en 1996 cuando los primeros celulares salían que tenían red de 2G, había 145 millones de usuarios, que significaba el 2.5 de la población. En la actualidad ya hay 109 billones de usuarios, que es más del 100% de la población. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un teléfono, probablemente dos, si trabajamos en una empresa y nos dan teléfono de la empresa, pero aparte tenemos nuestra tableta, aparte tenemos nuestra laptop con la que vamos a trabajar de aquí para allá, etcétera, ¿no? Y actualmente ya la red G ya se terminó de desarrollar, ya está liberada en algunos países, aquí en México todavía no, ¿sí? Pero pues ya fíjense la diferencia en 25 años, cómo ha crecido el nivel de usuario y el porcentaje de la población que ahora utiliza todos esos dispositivos móviles. Ahora, los usuarios de Internet, pues en 1996 había 45 millones de usuarios que eran privilegiados y los top, ¿sabes cuáles eran? Pues American Online, que nos conectábamos a los servicios de American Online por modem, con el ruidito eso que hacía por los modems telefónicos, ¿no? Y había una aplicación que se llama GeoSites también, ¿sí? En la actualidad hay 4.5 billones de usuarios y los top sites, ¿cuáles son? Pues Google, Facebook y YouTube, ¿sí? Independientemente de los sites, ahora ya hay aplicaciones. Las aplicaciones pues, son los top 10 de aplicaciones, donde la primera es WhatsApp, por la forma en que nos conectamos, y de ahí para abajo siguen, casi todas son redes sociales, ¿sí? Facebook, Messenger, Instagram, etcétera, ¿no? Y YouTube ahí andaba en el 8, ahorita creo que anda en el 3, entonces, sí ha crecido mucho toda esa parte de aplicaciones. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, la movilidad, ya no necesitas llevar tu computadora en donde tú estés, la movilidad es lo importante, ¿sí? Estar conectado siempre, ¿sí? Sin embargo, pues también hemos tenido problemas de seguridad. En 1996, por ejemplo, en una oficina, el mayor riesgo de seguridad era que se te fuera la luz. ¿Qué necesitabas para que se te fuera la luz, para no ver interrumpida la energía? Pues un no break. Ahora ya el no break pues ya es por default.
y en realidad tenemos otro tratamiento de ciberseguridad o de seguridad, porque ahora ya una nueva víctima de ransomware existe cada 14 segundos y el costo promedio de los cibercrímenes son de $200,000. Entonces, imagínense cuánto dinero o cuánto ha crecido esa industria, porque realmente es una industria que incluso ha sobrepasado a la industria del narcotráfico. ¿Sí? En cuestión de datos, ¿cuánto costaba un almacenamiento antes? Un gigabyte costaba $1,000. O sea, si se acuerdan de los 80 cuando salió el Apple 128K, digo, no recuerdo cuánto tenía de memoria, pero sí les podía decir que una Macintosh Classic en su momento tenía 20 megas de almacenamiento, que era muchísimo en ese momento. Ahora ya no son megas, ya son gigas, ya son terabytes, etcétera, ¿no? Entonces ahora ya un gigabyte te cuesta $0.03 cada gigabyte. O sea, el almacenamiento ha habido disminuido en nada, ¿no? Sí, no nos cuesta nada el almacenamiento. 1996, pues la tecnología permitía la estrategia del negocio en algunos casos, no siempre. Y ahora ya, en la actualidad, pues la estrategia del negocio, más bien la tecnología ya se convirtió en la estrategia del negocio, porque para ese, con la tecnología, pues ya te vuelves más eficiente, llegas más pronto a tus metas. ¿Sí? Para que sepan ustedes por qué es tan importante el Internet y la parte de seguridad, pues vamos a ver cuánto pasa aquí, más bien cuántas cosas pasan en un minuto. ¿Sí? Esta es una estadística del 2019 que acaba de terminar. ¿Sí? Fue creada ahí por estas dos personas que están ahí, se ven en sus cuentas de Twitter. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Facebook hay 1 millón de logins cada minuto. ¿Sí? En Netflix hay reproducidas 694,444 horas. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, no sé, en YouTube hay 4.5 millones de videos que se ven en un minuto. ¿Sí? En Instagram hay 347,222 imágenes posteadas. ¿Sí? Y así en las ventas en línea también, pues hay, cada minuto se gastan $996,956, ¿sí? Cada minuto. Entonces, todo esto pasa en un minuto, imagínense, multiplicado por las horas que significan en un día, pues es muchísimo. Entonces, en realidad, la información que nosotros manejamos o la información que maneja una empresa, pues es nada a comparación de lo que pasa en un minuto en todo Internet. ¿Sí? Ahora, pero ya que estamos inmersos en esta tecnología y tenemos movilidad, nuestros celulares, nuestras computadoras y en casa tenemos muchos dispositivos que se conectan a Internet, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Contar con todos los servicios tecnológicos que existen ya, pero de una forma fácil, pero también con tranquilidad, privacidad y seguridad. O sea, un servicio de 5 estrellas, como lo vemos ahí en la imagen, ¿sí? Pero para esto, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué necesitamos protegernos? ¿Y qué necesitamos conocer? ¿Sí? Primero, nuestro servicio, nuestra información tenga confidencialidad, ¿sí? Que sea de confianza. Que esa información únicamente pueda ser accedida a personas autorizadas. Únicamente nada más. Entonces, por eso es importante protegerse para que otras personas no ingresen a nuestra información. También que necesitamos integridad, en realidad la información que tengamos sea real, sea íntegra, sea que sea robusta, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ahí que podemos hacer que si nosotros mandamos una transferencia X cantidad de 10,000 pesos, vamos a suponer a un familiar, que en realidad esa transferencia se haga de esos 10,000 pesos y que nos resten a nosotros de nuestro saldo esos 10,000 pesos, y que a la otra persona que le hagamos la transferencia le aumente su saldo esos 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces es una transferencia íntegra, que sea no tocado o alcanzado por algún mal, como lo dice ahí la definición. Otra de las cosas que necesitamos es la disponibilidad. O sea, lo primero que llegamos a hacer en una oficina, seguramente antes de hacernos incluso un café, es ver los correos electrónicos, ¿no? Entonces, que en el momento en que nosotros lleguemos a la oficina, que tengamos esa disponibilidad de ese servicio
en el momento que lo hagamos, pero no nada más que lo hagamos al abrir nuestra computadora, sino que sea fácil, rápida y también pues, cuando nosotros la ocupemos, ¿sí? Entonces, esas tres cosas son las que nosotros necesitamos y debemos de estar cuidados. Es la que, según las mejores prácticas, se debe de resguardar la información, que sea disponible, que sea íntegra y que también sea confidencial, ¿sí? Entonces, nosotros o la mayoría de nosotros utilizamos Facebook. ¿Sabemos qué información tiene Facebook de nosotros? Pues no sabemos seguramente. Entonces aquí está una liga, ¿sí? Con la que podemos nosotros ver qué información tiene Facebook en nuestra, pues en esa red social, la información personal de nosotros, ¿no? Nos están haciendo unas preguntas, al final vamos a dejar las preguntas, entonces aguántenme tantito, ya casi acabamos, ¿sí? Entonces, esa seguridad que más bien, esa información que tiene Facebook la podemos nosotros conseguir aquí, ¿sí? Después, también como seguridad personal necesitamos privacidad, ¿no? Y es mentira de que si nosotros activamos nada más publicaciones que la pueden ver mis amigos, o si yo nada más veo lo que, pero no publico, o no tengo cuenta en Facebook, ya esté seguro. En realidad no es cierto, porque el anonimato 100% es casi imposible en un medio digital. La verdad es que no puede, incluso personas que no tienen cuenta en Facebook, o que no han tenido en cuenta en Facebook, han creado perfiles falsos para suplantar su identidad y hacer ahí algunas cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con lo que posteamos, con lo que ponemos y con lo que nosotros compartimos en cualquier red social, en cualquier mensaje y en cualquier aplicación que nosotros utilicemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho por tener servicios digitales gratis? Pues en realidad lo que hemos hecho es regalado nuestra identidad completa. Cuando yo voy de casa a oficina o viceversa, o voy a algún momento, simplemente al momento de subirme a mi coche, me aparece una aplicación que me dice, bueno, pues vas a hacer 8 minutos a tu oficina, ¿no? Porque vivo muy cerca de la oficina, ¿sí? Pero entonces, a ver, ¿cómo sabe esa aplicación que yo voy de lunes a viernes a mi oficina? Porque en sábado o en domingo no pasa, o sea, no me avisa, ¿sí? O en la tarde, cuando yo voy a comer también a un lugar, si hago esa actividad de forma continua y de forma, casi siempre hago lo mismo, pues también me pone esa actividad. O cuando ingreso yo a comprar algo, a visitar algo, a lo mejor quiero comprar un viaje y entro a despegar.com, por ejemplo, ¿no? Y busco los viajes que hay a Cancún. Y posteriormente entro a una red social y me aparecen mensajes y me aparece publicidad de despegar.com invitándome a que vea que ya hay descuentos en viajes, al viaje que yo vi y todo eso. Entonces, en realidad, pues nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras actividades y nuestras costumbres están implícitas ya de forma digital, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos ya de forma digital. Yo creo que ya hacemos más vida digital que la que hacemos de forma física, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado realmente en México? Pues hay que ver, tenemos varios casos, ¿no? El caso SPEI fue en el 2018 y ya vimos que 5 bancos fueron vulnerados, ¿sí? Y hubo ahí un desfalco, un robo, si lo quieren llamar así, de 40 millones de pesos, ¿sí? Pero en realidad, lo que tenemos que hacer también es, si pertenecemos a una empresa, pues es concientizar al personal. ¿Por qué? Porque aquí dice en esta gráfica, que es una fuente de Cisco del reporte anual de ciberseguridad, que el 44% de las alertas no son investigadas, pero del otro restante, del 56%, únicamente el 34% de las alertas investigadas son legítimas, ¿sí? Y de ese 34%, ¿sí?, son remediadas, o sea, el 51%, o sea, la mitad de esas 34 son remediadas y el 49% no. O sea, que tenemos una latencia de riesgo muy, muy importante en esas alertas, ¿sí? Entonces, si pertenecemos a lo mejor a un cargo directivo, a un cargo de TI o a algún consejo de administración, pues hay que abrir los ojos. Como explicó Ramsés al principio, pues ya
todos esos temas de ciberseguridad, tanto en la parte de auditoría como en la parte de consejo, pues ya son temas primordiales y están entre los primeros lugares que debe de tratar la organización independientemente al target que quiere llegar. ¿Sí? Otras cosas vemos también pues, que el 81% de las brechas de seguridad se deben a passwords perdidos o débiles, ¿no? Como les comentaba a esta persona que le robaron su computadora aquí en la firma, pues que tenía ahí en su post-it pegado en la computadora, pues no sirve de nada cualquier técnica, cualquier aplicación que exista o cualquier herramienta si no tenemos cuidado nosotros, ¿no? Entonces, poner un password así muy sencillito, pues es como poner un cheto en un aldaba, ¿no? Le empujas y ya sale, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Y también que hay que tener cuidado, pues hay que tener cuidado en el famoso phishing. ¿Qué es un phishing? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos, ¿sí? Pero ahorita el phishing es uno de los principales actores de esas debilidades en ciberseguridad de las empresas y también de forma personal. ¿Por qué? Porque nos llegan a nosotros muchos correos, ¿sí? Como estos que están aquí, donde estos correos dicen, bueno, pues, a ver, notamos actividades en su cuenta de webmail. Todos esos correos me han llegado a mí en el transcurso de los 3 meses anteriores, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué creen? Si yo le hago clic, pues me manda a una página donde seguramente me va a pedir información personal. Yo esa información personal la ingreso y pues ya tienen acceso a mi cuenta, ¿no? ¿Sí? O algún medio que yo utilizo como un correo personal, algún correo incluso hasta de alguna organización, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas, ¿sí? Si un correo no lo esperamos, no es para nosotros. Si no dice nuestro nombre, tampoco es para nosotros. Este es otro ejemplo donde me dice una institución bancaria por la cual ni tengo cuenta ahí, ¿sí? Me dice que hubo un bloqueo de seguridad e incluso si ahí viene el email de contacto. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma a lo mejor yo lo metí en algún registro de algún evento o algo así y esa base de datos después fue vendida a algún grupo de ataque, algún grupo que se dedica a hacer ese tipo de cosas, sí, aparece esto. Entonces, pues hay que ver, si yo no tengo cuenta en este banco, pues me tomo la molestia de verlo, ¿no? Entonces también eso está. Aquí también, fíjense, aquí me mandan otro banco que tampoco tengo cuenta, pero ¿qué hay que verificar? Hay que verificar de dónde me lo están mandando. Entonces ahí yo hago clic en el remitente y veo que ni siquiera es el dominio de ese banco, es una cuenta de Rusia, que pues como sabemos Rusia es uno de los principales atacantes, uno de los principales actividades, una de las principales actividades que hace ese país pues, es precisamente este tema de los ataques. ¿Sí? Otro ejemplo que debemos de ver es que está aquí, ¿sí? Que me dicen aquí, pues nada más estimado mi nombre, pero la imagen está en blanco. Entonces yo voy de curioso y le doy clic en la imagen y me pueden atacar de esa forma. Entonces, si no vemos lo que estamos teniendo, pues ni siquiera le demos clic a ninguna imagen y luego borramos el correo. ¿Sí? Otro también aquí de una empresa que se llama DHL, pero si se fijan, el nombre en sí dice DHL, pero el correo es otra entidad, o sea, es otra cosa que yo no conozco. ¿Sí? Lo mismo, de DHL me llegan muchísimos, no sé por qué. Ahí va. Pero este es diferente, ya se fijaron, es diferente el remitente uno y de otro. Y dice uno DHL Post Notification, el otro nada más dice DHL Notification. Este es otro dominio. También tengo un paquete perdido, ¿no? ¿Sí? Otro, ahí viene. ¿Sí? Entonces, otro dominio diferente, aunque dice también DHL Post Support, también es otro dominio diferente. Este está aquí, sí es de veras, fíjense. ¿Por qué? Porque dice, sí lo manda dhl.com y aparte tiene información, ¿sí? Donde yo solicito las cosas, que es aquí en mi oficina, en la oficina de BDO, de la Ciudad de México. Entonces, ese sí es importante, pero ¿cómo sé que es importante? Pues primero porque el dominio sí es correcto, porque yo pedí algo, ¿sí? O sea, ahí estoy machándolo con lo que yo realmente hice, y porque lo están mandando a un domicilio
que yo conozco, ¿no? Y que yo registro en este tipo de servicios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el otro día me llegó a mi teléfono de un Pedro Fernández que dice que le debo ahí dinero y me adjunta una factura. Yo no conozco a ningún Pedro Fernández más que el que canta y no soy su amigo, ¿sí? Tampoco lo contraté, entonces pues no le puedo deber a él nada, ¿sí? Seguramente si le doy clic aquí al zip que viene eh, adjuntado a este correo electrónico, pues me va a hacer ahí, probablemente me descarga un ransomware o algún agente malicioso que va a estar verificando la actividad que yo tengo en mi computadora, ¿no? Entonces también este tiene tache, ¿sí? Y este también tiene tache, que si se dan cuenta, pues me dice que tengo un reporte de Apple ID, yo soy usuario de Apple, ¿sí? Pero el remitente pues ni siquiera tiene el dominio de Apple, ¿sí? Entonces ahí me dice que tengo yo ahí, que tengo que verificar mi cuenta e ingresar a la liga que me están diciendo ahí para cambiar y entrar con mi usuario y mi contraseña, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces también hay que tener mucho cuidado. Realmente, ¿qué debemos de hacer? No vamos a hacer esto como dice este amigo que dice aquí, ¿no? Que ahora nuestros dispositivos ya están 100% seguros porque pues, ya los apagué, ¿no? Y ahí sí apagados, pues no pasa nada. O este otro amigo que puso ahí, en caso de ciberataque, rompa el cristal y jale todos los cables. En algunos casos sí han hecho varias empresas, ¿eh? Y tengo ahí conocimiento que en algunos casos sí lo han hecho varias empresas porque pues no saben de dónde le llegó el ataque y de aquí que investigan, pues lo mejor es estar desconectado, ¿sí? Pero en forma personal, ¿qué tenemos que hacer? Pues nunca creer en los mensajes de tu cuenta de banco como los que ya vimos, no ingreses tu información, no creer que mi cuenta fue bloqueada, mejor hablemos al banco y preguntemos, no usar redes libres, es un peligro, vamos, la verdad es que ahora ya los datos son baratísimos a comparación de cuando salieron hace unos 6 7 años, son muy, muy baratos, entonces, yo creo que vale más gastar unos 200 300 pesos en datos a que algo nos pase, ¿no? Entonces, no usar redes libres, o si usamos para alguna cuestión de trabajo, pues utilizar una VPN que nos va a proporcionar la misma empresa, ¿no? ¿Sí? Y verificar bien cuando los correos electrónicos tienen errores ortográficos o desorden en las letras. En alguna empresa nos decían, ¿sí? Y tuvieron ahí un desfalco en su cuenta de banco porque les llegó una cuenta, un correo de una cuenta de un banco que en lugar de decir Santander decía Santander. Entonces la persona pues no se dio cuenta y ahí hubo un cambio de letra a la E por la R, pero pues como estás acostumbrado a ver ese correo que fue igualito al original, pues no se dio cuenta esta persona y ahí pues hizo una transferencia que no debería de haber hecho y ahí tuvo ahí problemas la empresa, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta, hay que ser bien observadores. Como decía mi papá, tú ves pero no lees, hay que leer, ¿sí? No hay que ver nada más, hay que leer, ¿sí? La siguiente, ¿qué podemos hacer? Pues también no utilizar la misma contraseña para todas las cuentas. Hay que separar las contraseñas de financieras con las contraseñas de entretenimiento, con las cuentas de correo electrónico, con las cuentas de redes sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, verificar también que los certificados son correctos. ¿Cómo verificamos? Cuando nosotros ingresamos a un portal de alguna institución, pues verificar que ese portal sea seguro, que si realizamos un pago, pues que lo hagamos por medio de una aplicación o de un servicio como PayPal, también puede ser, que no pongamos nuestra tarjeta, los 16 dígitos, nuestro vencimiento y nuestras cuentas y nuestros dígitos que vienen al reverso, tampoco lo pongamos, ¿sí? Y no ingresar datos sensibles en las redes que son libres, ¿no? O sea, si vamos a un restaurante o a una cafetería, algo así, pues no hacer transferencias electrónicas ahí porque puede existir ahí dispositivos, incluso de los mismos asistentes, estas mismas áreas, que pueden estarse robando la información. Y también, ¿qué debemos de hacer? Pues, en caso de ser personas, concientizar al personal. Aquí hay un ejemplo de lo que nosotros enviamos por correo electrónico a los colaboradores, ¿sí? Y es bien importante hacerlo amigable, porque si le mandas el puro texto, pues no lo van a ver, ¿sí? O sea, más bien no lo van a leer, lo ven, pero no lo leen. Entonces, yo creo que una imagen gráfica, yo creo que tendría mayor impacto que cualquier texto solo. Y en las empresas, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por lo menos, ¿sí? Investigar qué significan todas estas 20 cosas y hacerlas.
pero lo primero que debemos de hacer en las empresas es tener políticas y procedimientos. Las políticas te dicen qué tenemos que hacer, qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y los procedimientos es cómo lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, en una empresa con políticas y procedimientos, la política es no conectar los celulares a la misma red de operaciones, por ejemplo, ¿sí? Esa es una política. Entonces, ¿cómo haces el procedimiento? Pues a lo mejor nada más le das oportunidad a los directores generales, a los gerentes a toda la población de tus colaboradores, pero separando las redes, ¿no? ¿Sí? Tener un inventario de activos digitales actualizado, cuáles programas sí podemos implementar o podemos cargar a la computadora, cuáles no. También pues, tener una aplicación de seguridad para este tipo de software, para implementaciones, que no todos los usuarios puedan implementar software, porque luego el software se lo presta, más bien el equipo se lo prestan al hermanito que va a la escuela y el hermanito pues juega y hace cosas, se mete a sitios no autorizados por la empresa, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pues ya me podría llevar todo el día, pero aquí les pongo yo esta información para que posteriormente, cuando les mandemos esta información, que ya que se fueron registrando, terminando este webinar, les vamos a mandar la información y cualquier tema con mucho gusto los podemos apoyar. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué servicios BDO proporciona. Pues primero les quiero comentar que BDO Digital, como ahora ya lo llamamos, y una de las áreas de BDO Digital es precisamente la ciberseguridad, cuenta con un framework a nivel global. Nosotros tenemos presencia en 162 países, esos 162 países logramos hacer un framework global para que más bien para que todos los países se alineen a una sola estrategia, a una sola visión de negocio, ¿sí? ¿Qué vemos en este framework global? Pues todo, ¿no? Desde vehículos, equipamiento, área de manufactura, los clientes personales, los dispositivos móviles, los mismos ciudadanos, las ciudades, ¿sí? Y hasta los sensores. Cualquier cosa que se conecte a Internet, nosotros la podemos ver, ¿sí? Los podemos apoyar en eso, ¿sí? Tenemos ahora, ya tenemos nosotros o contamos con tecnologías as a service, no nada más con seguridad como servicio, como algunas empresas lo hacen. Algunas empresas crean su SOC y ponen ahí algunas herramientas nada más y únicamente están monitoreando lo que hacen. Nosotros hacemos más todavía. Vamos a cabo innovación, vamos a cabo simplificación y agilización de los procesos, bien transformamos el negocio, ¿sí? Sobre todo hacemos protección personal y protección empresarial, ¿sí? Mis hijas ya están grandes, pero seguramente algunos de ustedes que tienen familia y que sus hijos están chicos, pagarían una suscripción que incluso sería menor a lo que pagan ahora con Netflix, por asegurar que sus hijos no entren a páginas que no deben, no naveguen en Internet, no utilicen aplicaciones. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. No nada más nos enfocamos a los negocios, nos enfocamos a la protección personal, monitoreando lo que hacen, ¿sí? Protegiendo que no ingresen a sitios peligrosos, sitios que están ya calificados como dañinos o como riesgosos, ¿sí? Y también vemos el comportamiento, obviamente, ¿sí? Entonces, tenemos en ese servicio de tecnología, pues tenemos lo que conocemos como networking, todo lo que tema de conectividad, la seguridad, que es el tema del día de hoy, la colaboración también y algunas aplicaciones, ¿sí? ¿Qué ayuda el cliente? ¿En qué se vea beneficiado? Pues se protege, se conecta de forma segura, colabora y usa aplicaciones para su negocio o para el hogar, ¿sí? Entonces, estas 4 aristas que tenemos, pues vemos que en este servicio, que es de seguridad administrada y tecnología, vemos 4 cosas que siempre las empresas tienen no un pero sí una limitación en poderlas utilizar, porque en realidad es que el tema de ciberseguridad, pues sí es caro, ¿no? O sea, sí es una inversión que no se hace de así soltando el billetazo luego, porque no nada más hay que protegerse con un
antivirus y un firewall, como les comenté, sino tiene muchas aristas y cada día es más complejo este tema. Entonces, pues, para las empresas es difícil pues, ajustar cada vez su presupuesto. Como la tecnología cada mes cambia, pues no podemos ir corriendo tras la tecnología para irnos cuidando sobre todo eso y ir invirtiendo cada día más y más y más, ¿no? Otra de las cosas es pues también la capacidad limitada que tenemos para adoptar esa tecnología, porque siempre necesitamos un especialista. Este tema de tecnología y ciberseguridad, yo lo comparo mucho con el tema de los doctores, o más bien con el oficio, o con la profesión de los doctores. Que todas las personas que somos de tecnología, pues somos médicos generales, ¿sí? Pero debemos estar certificados y debemos de estar especializados en algún tipo de cosa. En programación, en desarrollo, en aplicaciones móviles, en ciberseguridad, en redes, en servidores, en fin, hay muchísimas cosas, así como los doctores. Entonces, no porque contrates una persona que haya terminado la carrera de ingeniería en sistemas, una licenciatura en sistemas, pues va a saber de ciberseguridad, ¿sí? Entonces, este problema de las empresas también lo tienen muy latente, ¿sí? Y es bien importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Y otra de las cosas que también limita a las empresas es que los dispositivos se convierten en obsoletos en muy poco tiempo. O sea, la vida de un dispositivo puede ser a lo mucho 3 años. ¿Por qué? Pues porque ya salió la otra versión, ya no puedes actualizar hacia la otra versión y ya una brecha de seguridad que tenías, pues ya no te la actualiza la versión nueva, ¿no? Entonces, es bien importante también que tengamos ahí un plan de cambio pues de forma gradual. Windows 7 acaba más bien Microsoft acaba de anunciar que Windows 7 pues ya está fuera, ¿no? Ya es obsoleto y ya ni siquiera le van a dar soporte. Entonces, todas las empresas o todas las casas que tengan Windows 7, hay que cambiarlos porque Windows 7 tiene una brecha tiene una posibilidad de tener una brecha de seguridad muy importante. ¿Qué hacemos nosotros? Pues como un modelo de servicio, cambia ya las expectativas de los particulares, como les comentaba en su casa, tenemos muchos dispositivos que se conectan a Internet y sobre todo de las empresas en la adopción de esa tecnología. Hacemos varias cosas, como les comentaba, colaboración, nube, conexión y protección, y lo que buscamos es la transformación digital de las empresas, de los mismos particulares, y también pues manejamos cualquier tipo de redes, no nos casamos con algún tipo de red, ¿sí? ¿Cuál es el portafolio en sí? El portafolio, vamos a verificar el portafolio de protección, pero sí les quiero enseñar este portafolio que nosotros tenemos, que es todo lo de colaboración, que son videoconferencias, mensajería, equipación de salas, ¿sí? La parte de conexión también, tenemos redes seguras LAN, wireless, conectividad hacia WAN, hacia las nubes públicas y privadas, y en cuestión de programas, manejamos cualquier tipo de nube, Microsoft, Google, Autodesk, Adobe, Azure, etcétera, etcétera, ¿sí? Y toda la parte de protección, que es la que nos ocupa, la que vimos aquí, es la protección, el acceso a aplicaciones, la conectividad segura a la información, la protección de dispositivos, protección contra ataques, amenazas y suplantación de identidad, y también los requerimientos de compliance. Hoy cada vez más empresas tienen que cumplir con las expectativas, con las regulaciones que les marca el gobierno, y no solo el gobierno también, sino sus partes interesadas, ¿no? O sea, yo presento un servicio, pues debo de cumplir con ciertas normas y regulaciones para poder presentar esos servicios y que el cliente me contrate. Entonces, cada vez tenemos que cumplir con más cosas y más legislaciones sobre todo, ¿sí? ¿Qué beneficios tenemos con la parte de la protección? Son servicios administrados, no requieres tú conocer nada, no requieres con ningún conocimiento técnico, manejamos las mejores prácticas de prestación de servicios basadas en ITIL para asegurar una buena experiencia al usuario, ¿sí? Realizamos y tenemos una conexión segura a los servicios de la nube y a los dispositivos, y también tenemos la protección avanzada contra amenazas, tanto en dispositivos móviles como físicos en cualquier usuario,
escalamos también. El servicio puedes iniciar con un servicio básico y vas creciendo poco a poco, ¿sí? Pero también lo más importante, como les comentaba, es que no hacen una inversión de jalón, ¿no? O sea, una inversión en estos temas de ciberseguridad sí es una inversión muy fuerte. Entonces, esta inversión, pues no la hacen, la van pagando de acuerdo al contrato que nosotros les proporcionamos o el que acordemos, cómodas mensualidades. Entonces, pues, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, ¿sí? Y aquí Ramsés también va. Importante, tenemos el 50% del camino. Los mitigantes, y sí es muy importante conocer todos estos elementos, créanme que al día de hoy son los principales riesgos que no estamos viendo, pero que el tema de ciberseguridad no es un solo tema que es específico ya para las áreas de tecnología o las gentes o las personas que estudian estas materias, ¿sí? Ya es un tema hasta de cultura general, sí, son temas, ya les digo que vienen generaciones que nacen con estos temas, y bueno, pues ahorita la generación que está entrando muy fuerte y le entiende, y vemos que personas mayores les cuesta trabajo, ¿no? Pero si hay herramientas, hay controles que te ayudan para, ya hay algo muy importante, saber qué estamos haciendo o qué están haciendo nuestros familiares, porque ya les comentaba, no nada más es un tema a nivel empresarial, y es un tema también a nivel, Gonzalo, personal y familiar, ¿sí? Para la protección. Bueno, nos hacen unas preguntas acá, ¿cómo pueden ser utilizadas las redes sociales en investigaciones de autoría? Esto depende, es muy importante porque hacer en una empresa, bueno, pues de entrada, como bien comentaba Oscar, la base en ciberseguridad es tener políticas. ¿Sí? Una política, pues si voy a mi casa es, pues tengo que cerrar la puerta y tengo que poner tres chapas, pero si no la tengo, pues bueno, jamás voy a saber si es el uso correcto. Aquí, bueno, pues esto me va a ayudar a monitorear a mis propios colaboradores o empleados dentro de la organización con base a la política. Y si no, pues bueno, sería un diagnóstico, pues en este diagnóstico decir, oye, pues veo todos estos riesgos como tal, pero si es importante. Y el otro es, lo vemos de carácter externo, en donde puedo usar el tema de redes sociales, pues, por ejemplo, en investigación de proveedores. Lamentablemente yo a veces voy en las áreas de compras, oye, este proveedor se le pagó 5 millones de pesos. Pues sí, pero algo tan sencillo, jamás hacemos tan fácil, yo digo, utiliza el Google Maps, ¿sí? Aquí podemos utilizar ya las redes sociales de estos proveedores, investigar qué relación tienen, qué tan confiables son, ¿sí? Qué calificación tienen. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en el Uber una calificación que tienen. Aquí podemos empezar a ver si son personas problemáticas o no y qué tan confiables, ¿sí? El otro tema es, por ejemplo, el de conoce a tu cliente, no el customer en los gringos, el tema de los empleados, también tomar decisiones más correctas, acertadas, y bueno, el tema de las redes sociales es una herramienta que como auditoría el de mañana tiene que considerar para el uso de sus beneficios. No sé si alguna pregunta más o alguien quiera hacernos alguna pregunta. Si no, pues les damos las gracias por su participación. Consideren que este es un tema muy importante, es un riesgo ya principal, latente, ¿sí? Que no es de las organizaciones. Y bueno, muchas gracias a todos. Que tengan excelente día.